Tal? Usted escucha Caché Noticias 90.9 en Guayas, Los Ríos 94.9 en la provincia de Santa Elena. Saludamos a todos, toditos por el día de San Valentín. Que les vaya bien, que disfruten, que amen y todo, que sea felicidad. Ya tenemos en nuestros micrófonos de Caché Noticias y Opinión al doctor Ramiro Rivera. ¿Quién no lo conoce a Ramiro Rivera? ¿Ah? Un personaje ahí. Yo no sé si sigan la democracia cristiana. Se lo pregunto a Ramiro. Indudablemente Ramiro fue un gran congresista, es un hombre apasionado por la política, por el ámbito social, y lo hemos invitado porque necesitamos el criterio de la experiencia, del convivir diario del Ecuador en el ámbito político, en el ámbito social. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días y muchísimas gracias, Clever, por esta invitación para poder compartir con Carlos y Joana. La única organización política en la que he militado en toda mi vida es la democracia cristiana. Me conceptúo como un hombre con ideas humanistas y democráticas, un partidario de la democracia plural, y claro que que abandoné la política no hay sentido que cambie ninguna de mis ideas, salvo el acoger las nuevas tendencias del pensamiento y las nuevas realidades que tienen que ver con los nuevos tiempos. Quiero comenzar este diálogo entre los tres compañeros acá y usted con Johanna Ramos. Johanita, usted, por favor, comience el diálogo. Gracias, economista abogado. Muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Qué gusto poder conversar con usted este día. 10 meses han pasado desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Quisiéramos hacer un balance de estos 10 meses justamente gobernando el país. Hemos visto que la violencia cada vez va creciendo. Las muertes violentas siguen aumentando pese a los esfuerzos que ha dicho el gobierno ha tomado y las medidas que se han tomado. En materia económica, bueno, se aprobó la ley de sostenibilidad fiscal, algo que el gobierno había dicho que era necesario para mantener las finanzas. Pero, ¿dónde está la plata? Porque el precio del barril de petróleo va aumentando, más de $90 la semana pasada. Se aprobó, como ya habíamos mencionado, la ley de sostenibilidad fiscal. La recaudación del servicio de rentas internas aumentó. Pero, ¿a dónde se va ese dinero? No lo vemos en mayor financiamiento para la policía, para su lucha contra la delincuencia. No lo vemos en medicinas en los hospitales. No lo vemos en obras, en el mejoramiento de carreteras, en la construcción de escuelas. ¿Cómo tomar eso? Bueno, su pregunta, Joana, tiene varios entornos, ¿no? O varios elementos. El uno es que en efecto el triunfo de Guillermo Lasso en la segunda vuelta, tomemos en cuenta que en términos de análisis político fue un triunfo por un voto de aversión, no por un voto de adhesión. Me explico. En las segundas vueltas, que es esta institución del balotaje que impera, me parece que en la mayor parte de países de América Latina, en la segunda vuelta usted no necesariamente vota a favor del que va a ganar, sino vota en contra del que usted no quiere que gane. ¿Qué significa eso? Que el voto que hizo posible el triunfo de Guillermo Lasso no fue un voto pro Lasso, sino fue un voto anti-Correa. Punto número uno. Punto número dos. Es un gobierno que nace extremadamente débil, puesto que no logra ni siquiera el 10% de la representación parlamentaria. 12 legisladores de 137 es un número bien pequeño. Tercer elemento, es un gobierno que lamentablemente, si bien arrastra una nueva generación
de personas no tiene, diríamos, un peso político importante, porque Guillermo Lasso viene del mundo financiero, de la empresa privada, sin una experiencia política. Sin embargo, estos 10 meses creo que hay un saldo positivo para el gobierno. Primero, porque los ecuatorianos respiramos libertad. Podemos decir lo que querramos, que no vamos a ser perseguidos. Segundo, no hay un estado de propaganda. Tercero, Lasso ha dado muestras de ética al promulgar el primer decreto de ética pública que establece las incompatibilidades y permite o invita a evitar los abusos en el manejo de la cosa pública. Luego tenemos promesas como el haber sacado del riesgo a 1.700.000 ecuatorianos que tenían deudas de menos de $1.000. Aumentó el salario conforme formuló su promesa en la campaña electoral. Y un elemento que a veces los ecuatorianos no nos olvidamos de la magnitud, un programa extraordinariamente positivo en cuanto al sistema de vacunación. Y finalmente, diríamos, el haber pasado una ley por el Parlamento que le genera al Estado alrededor de $1.900 millones. El gobierno no se da cuenta que en esa ley le pega un golpe bien fuerte a la clase media. Es decir, si usted consulta con personas que tienen un solo ingreso, esta gente está muy disgustada. Y el momento de expresar su disgusto será en las elecciones de febrero del próximo año, con las elecciones de medio tiempo y de autoridades seccionales. ¿Por qué tanta violencia? Porque podríamos decir que durante los 10 años del correísmo y los 14 años del morenismo se hicieron de la vista gorda para que sean las mafias y los grupos delictivos transnacionales los que administren las cárceles y el tráfico de drogas sea algo normal. Pero, abogado, ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando por el retrovisor? Decir, en 10 años no se hizo esto, y es verdad, ¿no? La situación se complicó a tal punto en la que apenas empezamos este noticiero decíamos que 4 personas fueron asesinadas en el Cantón Durán en menos de 2 horas. 2 hombres fueron colgados por un paso peatonal, y más adelante 2 hombres fueron asesinados con más de 30 disparos. Pero seguimos diciendo, hace 10 años no se hizo nada, hace 10 años no se hizo nada. Y quería consultarle porque justamente habíamos analizado esa parte. ¿Corrupción no es también no hacer nada? ¿Corrupción no es también tener a un ministro y decir que van a haber medicinas y la realidad es otra en los hospitales? A mí me parece, Joana, que, mire, yo no soy ningún especialista en seguridad. Tengo formación en la sociología, pero le puedo advertir y puedo presumir que todavía lo peor no ha venido. ¿Por qué? Porque en el Ecuador prácticamente está tomado por las bandas transnacionales y de terror del narcotráfico. Y eso usted no lo borra de la noche a la mañana. Porque el Ecuador no tenía una fuerza pública organizada e institucionalizada. La policía fue desarticulada, desarmada. Las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas en su sistema de inteligencia. Es que al parecer no nos damos cuenta de la magnitud de la destrucción que tuvo el Ecuador. Y me parece que también, obviamente con esto no quiero salvar al gobierno, me parece que también en el gobierno como que falta más dinamismo, más coraje, más firmeza y sobre todo una política de comunicación a la gente. Le voy a dar un ejemplo en cuanto a las medicinas. Si usted va a España y usted está afiliado al Seguro Social Español, le dan una receta y usted con esa receta va a cualquier farmacia de los cientos y de los miles y le dan el medicamento. Es decir, son sistemas más transparentes, no como los de aquí. Aquí compran toneladas de medicamentos con sobreprecios, ¿sí? La administración de los
hospitales se transforman en botines de corrupción y la mayor parte del dinero del Estado se cierne y se esfuma con los mecanismos de corrupción. Ahí le ha faltado, me parece a mí, a pesar que me parece que la señora ministra de Salud es una persona inteligente, pero ha faltado dispositivos o mecanismos de mayor información del gobierno y quizá también un mayor dinamismo, porque ya nos vamos acercando al año y hay problemas que todavía son insolubles, como usted bien lo señala. El tema de los hospitales, el tema de la fuerza pública y la reacción contra el delito. 7 de la mañana, 19 minutos. Mi compañero, el magíster Carlos Acoto, también tiene inquietudes para usted, mi estimado doctor Ramiro Rivera, sociólogo. Sí, doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias y Opinión. 2 comentarios simplemente antes de formularle la primera pregunta. Cuidado, el gobierno de Guillermo Lasso comete uno de los grandes errores del correísmo: anclarse de un hecho que en efecto fue exitoso para justificar todo lo demás, es decir, la vacunación. Todos reconocemos la importancia de la vacunación, sabemos que el gobierno cumplió las expectativas, lo reconoce incluso la oposición. Pero cuidado, pero tenemos vacunas se convierte en pero tenemos carreteras de Guillermo Lasso. Hay que mirar todo lo otro, lo pendiente. Y en lo pendiente pasar del diagnóstico a la acción. Ya sabemos que esta crisis de seguridad deviene de 10 años de inobservancia, del deterioro de las instituciones de la fuerza pública, del deterioro de la inteligencia y todo lo demás, pero necesitamos ya acción, porque si se pierde un minuto más, doctor Rivera, vamos a estar contando cada vez escenarios peores. Dicho esto, cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, la primera pregunta que le quería formular, doctor Rivera, ¿qué rol está cumpliendo en el gobierno de Guillermo Lasso la Democracia Cristiana como uno de sus principales aliados? Bueno, gracias, Carlos. Me parece que usted tiene razón. Un gobierno no puede justificar dilaciones, errores, actitudes diletantes por tal o cual programa. Creo obviamente que los temas no son comparables. Mientras usted tiene un programa de vacunación absolutamente eficiente, donde fue posible gestión a nivel internacional, sin la miopía de los ideologismos, Ecuador es uno de los mejores ejemplos del mundo en eficacia, con carreteras donde se robaron miles de millones de dólares. La segunda parte de su pregunta se lo agradezco y me parece que es necesario tomar en contexto. Recordemos que el expresidente, el señor doctor Osvaldo Hurtado, y las personas que estaban más cerca de él, como Alexandra Vela o como Diego Ordóñez y otras personas, desde el año 2000 se desafiliaron de la democracia popular. Ellos no son de la democracia popular. El doctor Hurtado creó un movimiento, si usted hace memoria, llamado Patria Solidaria, y fue candidato a la presidencia en el 2002, sacando un resultado electoral muy pobre y empobrecido. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto él como personas que le rodean son ciudadanos de una alta formación académica y también personas de probidad moral. De tal manera que, primero, la democracia popular como ente institucional y político no existe desde hace 14 años. No existe. Es decir, ya no se puede uno etiquetar a alguien como democracia popular porque esa organización política no existe. Y segundo, se supone que un jefe de Estado considera que debe invitar a gente que a su juicio está preparada, que está actualizada, que es proactiva, que es dinámica. Pero aquí me parece, porque he visto un video por ahí que responde a una distorsión y no es un fenómeno real. De otra forma, si hay un tecnócrata, un profesional o un ciudadano que ha sido de un partido, pero que ese ciudadano tiene aptitudes, formación académica, voluntad, ética y preparación,
no creo que deba ser condenado al ostracismo. Un presidente tiene libertad para componer su equipo de gobierno, pero preciso que primero la Democracia Popular es una organización que desapareció en el 2008 en la campaña de Correa, que quería eliminar todo el sistema de partidos, porque una característica esencial del populismo es que no le interesa la pluralidad de partidos. El populismo quiere ser el único padrino que entre el poder y la masa no quiere ningún entramado institucional, quiere la clientela, ¿no es cierto? Sí, él es el paters familia y el resto son los siervos, digamos, desde una perspectiva de análisis político. Doctor Rivera, usted ha puesto un contexto muy necesario, ¿no? Al decir este movimiento, la democracia cristiana no existe ya hace 14 años, sin embargo, en el imaginario de los ciudadanos, Osvaldo Hurtado y Alexandra Vela se ubican con esa bandera, con esa camiseta. Y acá el cuestionamiento que se ha venido haciendo permanentemente el presidente de la República es que Guillermo Lasso ha buscado clases de política en Alexandra Vela, clases de política en Osvaldo Hurtado, dado que él tiene mucha experiencia en banca, en finanzas, en empresa, pero muy poca experiencia en política. Le consulto, ¿se está asesorando desde su punto de vista adecuadamente, dado que, por ejemplo, hay quienes creen que hoy es Osvaldo Hurtado el que toma las decisiones políticas, que es Alexandra Vela la que toma las decisiones políticas? ¿Esto le quita poder al presidente de la República? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la doctora Vela es la ministra de Gobierno, es decir, tiene tiempo completo para desempeñarse en su función. El cómo lo haga, el grado de dinamismo que lo tenga, la habilidad para proyectar energía y oportunidad, ya es, diríamos, un tema que incumbe al estilo personal de cada individuo, de cada ciudadano. Yo no sé el grado que tenga el doctor Hurtado de influencia en el gobierno, no tengo la menor idea. Lo único que diría yo es que si hay, diríamos, un punto que observar, un punto que llamara la preocupación, es ciertas falencias en el gobierno, desde mi punto de vista, que tienen que ver exactamente en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la estrategia política. No creo que nadie más influya por encima de la personalidad del presidente Lasso. Si bien es un ciudadano que tiene una larga historia de antecedentes en el mundo exclusivamente privado, en la iniciativa empresarial, bancaria y financiera, es un hombre inteligente. Me parece que Guillermo Lasso tiene las características de un jefe de Estado. De ahí, de dónde venga el grado de sugerencia, de monitoreo político, de equívocos, de dilaciones, de indecisiones o de falta de una estrategia, ese ya es un problema que le incumbe exclusivamente al equipo de gobierno y al señor presidente. ¿Cuánto influya el expresidente Hurtado? No tengo la más remota idea. Es un hombre a quien lo respeto, pero no lo he visto en los últimos 16 años. De lo que yo conozco al inicio, al menos, en el arranque del gobierno de Guillermo Lasso, le consultaban el 99% de las decisiones políticas que se tomaban. 7 de la mañana con 27 minutos. Economista Clever Chica Zambrano, usted tiene sus preguntas también. Sí, la personal, Ramiro, nos retiramos a nuestros cuarteles de invierno y nos dedicamos solamente a escribir artículos, a dar entrevistas, a dar charlas, o de pronto sí estaríamos animados a volver al sector público, a ayudar, porque este país necesita de ayuda, necesita de la ayuda de todos los ecuatorianos. Estamos en el fondo, señor, en el fondo. Y le pregunto esto porque Ramiro Rivera tiene mucha experiencia, mucho manejo político, ¿ya? Sería un gran operador político para este gobierno, Ramiro Rivera. Y yo no estoy promocionando, yo estoy dando es a conocer a los oyentes de Caché Noticias y Opinión
quién es Ramiro Rivera, porque hay nuevas generaciones, nuevas generaciones. Todo el mundo no lo conoce a Ramiro Rivera, pero yo lo vi en su esplendor, como se dice, como congresista, como un hombre activo de la democracia cristiana, que ya no lo es más. No lo es más, como yo no, usted dice, nunca me he retirado, o yo fui únicamente de la democracia cristiana. Yo fui únicamente del CFP, de don Assad Bucarán, y de ahí no he sido más nada. Ya, y no seré más nada a estas alturas del partido, Ramiro. Pero sí que me gustó este término, Ramiro, le falta dinamismo a Alexandra Vela. Nadie puede discutir la capacidad, la experiencia de esta dama, nadie. Pero estamos viviendo otros tiempos, mi estimado Ramiro, tiempos muy rápidos, muy veloces. Este dinamismo que las redes sociales, que toda la tecnología que vivimos, nos hace que los hombres tengamos que estar permanentemente con un gran estado físico, en términos figurados. Y cuando dice Ramiro Rivera, este gobierno llegó débil. Sí, señor, llegó débil. En la Asamblea Nacional llega apenas con 10 elementos, 10 legisladores, de 137, ni el 10%. Ni el 10%. Entonces, indudablemente, todo eso se convierte en una serie de factores negativos al manejo político. Negativo. ¿Y qué necesita? Entonces necesita operadores con experiencia, con manejo político, repito, ¿ya? Donde tenga acceso ese personaje en todos los sectores políticos especialmente, porque primero es la decisión política, después vienen las decisiones económicas, sociales, lo que usted quiera decir, pero primero es la decisión política, Ramiro, y ese es el talón de Aquiles de este gobierno. No hay un equipo político, un equipo que genere, un equipo que abrigue las decisiones del presidente de la República. En ese orden, ¿qué hacer? ¿Qué sugiere Ramiro Rivera con su experiencia? Clever, su pregunta es bien compleja. Primero, yo diría que, aunque no nos guste la política, no hay democracia sin política. Aunque apesten o disgusten los partidos, no hay democracia sin partidos. Lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar, de remozar y de regenerar la práctica política. Y en la política y en el sistema de gobernabilidad tiene un enorme peso la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede poner las mejores reglas del planeta. Si tiene una gente sin cultura de respeto a las reglas, esas reglas servirán para nada. Hoy creemos que la constitución que nos dejó el correísmo es inútil, pero probablemente 20 veces más pensaron lo mismo y tenemos una constitución por cada 9 años de vida republicana. Las muertes por accidentes de tránsito seguirán siendo la segunda causa de las tragedias, a pesar de que tengamos una ley de tránsito. Ponga las reglas y ya descubrirán las trampas. Es decir, un gobierno necesita el oficio de la política para poder afrontar la gobernabilidad. En mi caso, obviamente, tengo experiencia, he sido concejal, varias veces parlamentario, he estado en la política no menos de 25 años, eso tiene costos, muy pocos beneficios, y yo estoy en el ejercicio de mi profesión. No estoy buscando puesto en el sector público. Tengo las clases en la universidad, me dedico a escribir y ahora me desempeño como presidente del directorio de un medio de comunicación. Por cierto que yo apuesto y creo que es necesario que el presidente Guillermo Lasso tenga éxito, porque si no tiene éxito, entonces el camino al infierno estará abierto.
El Ecuador ya perdió demasiado tiempo. Y cuando la gente, por ejemplo, me dice, oiga, pero ya olvídese de Correa, olvídese de los pretextos del pasado. Y yo les recuerdo a esa gente y le digo, Alemania, toda Europa e Italia, luego de los 75 años del Holocausto y del nazismo y de la herencia del fascismo, ese continente no se olvida, porque el daño que hizo ese totalitarismo fue inmensamente grande. Y guardando las proporciones, yo diría, ¿cómo olvidarnos de 10 años de corrupción, de abuso y de poder absoluto? Si perdemos de vista esa perspectiva, entonces mereceremos más temprano que tarde volver a caer en las garras de ese régimen de poder absoluto y atrabiliario. ¿Cómo responden los funcionarios? ¿Con qué dinamismo? Ya depende de cada uno de ellos. Pero yo diría que la persona que puede actuar con más eficacia en la política no necesariamente es la persona que ha leído más libros, ha dado más clases y ha escrito más textos. Porque si fuese por ese tipo de sabiduría, los gobernantes habrían sido los PhD o habrían sido los que han ganado los premios Nobel de literatura. La política es un oficio que exige singular inteligencia, pero especiales aptitudes de sentido común, de realismo, de energía, de enfrentar los problemas y no de tener un estilo contemplativo o conventual, que no necesariamente da solución a los problemas, pero cada persona obviamente tiene su propio estilo. En el caso de la doctora Alexandra Vela, la conozco más de 40 años, es una mujer absolutamente íntegra y llena de valores y de virtudes, con enorme formación académica. Gracias a la estructura de lo que fue la democracia popular, llegó a ser concejala con el señor Rodrigo Paz, o llegó al Parlamento en 2 ocasiones, en el 96 y luego a la Asamblea Constituyente de Sangolquí. Pero claro, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su energía, y yo no estoy en condiciones de fiscalizar o de auditar la conducta o la energía de cada ser humano. Y al final, cada quien se reúne de los colaboradores que estima que más le conviene. El teléfono celular a Ramiro Rivera, y en el otro lado de la línea está Guillermo Lasso, y le dice: Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, presidente. Ahora es momento que pongas el hombro tú también. Ayúdame en el Ministerio de Gobierno. ¿Usted qué le contesta? A ver, ahí lo quiero ver. ¿Ah? Usted, Clever, además de ser un gran economista, no deja de ser también un gran periodista, ¿no? Porque es incisivo y coloca los temas. En la política real, no sé si haya que formular ese tipo de hipótesis. Lo único que yo sé es que me parece que tenemos que contribuir desde lo que nos toca a sembrar conciencia, y también sembrar conciencia es no solamente halagar, es formular las observaciones, y reitero, si el gobierno tiene algunas falencias es en varios sitios. Yo agregaría, el estilo del presidente es un estilo respetuoso de cada ministro de Estado. Eso está bien y eso está mal. Eso está bien para que cada ministro responda en las funciones que considere con la dinámica que debe hacerlo. Está mal porque cada ministro entonces tiene su propio grupo, su propio predio, su propia deliberalidad, su propia clientela, y no necesariamente se juegan en función de lo que tiene que hacer un gobierno nacional. A veces tengo la impresión que los ministros se esconden, y a veces tengo la impresión que es el jefe de Estado el que se sobreexpone, cuando los fusibles son los ministros. La credibilidad, la integridad
el reconocimiento del jefe de Estado hay que cuidarlo como algo que merece mucha preocupación, porque el desgaste de credibilidad de un jefe de Estado le hace daño a la democracia. Le reitero, ahí sí me parece que en algunos ministerios falta más coraje, más dinamismo, más entrega, más mística para ayudarle a un hombre que teniendo la formación tiene toda la entrega para que el Ecuador salga adelante. Doctor Ramiro Rivera, un abrazo para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en Caché, Opinión y Noticias. Y ahí se la dejo. Muchísimas gracias. Ahí se la dejo, ¿ah? Ahí se la dejo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Muchas gracias, Clever, a usted por esta oportunidad. Muy amable y muy buenos días.